Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Mi nombre es Fabián García Pastor. Soy el responsable de las cátedras Telefónica y trabajo en Telefónica. Y es un placer estar aquí con todos vosotros. Queremos contaros unas cuantas cosas sobre este tema de las TIC, de las herramientas 2.0 y la educación, y esperamos que sea interesante. Muy bien. Y por fin, Lorenzo García Aretio, a mi izquierda, que es catedrático de universidad, es titular de la cátedra UNESCO. Ahora nos contará también cosas sobre la cátedra UNESCO y cosas que están haciendo en Latinoamérica pues muy interesantes, y ha sido decano de la Facultad de Educación de la UNED. La UNED, como sabéis, es nuestra universidad de educación a distancia y la mayor universidad aquí en España, con del orden de 200.000 alumnos. Ha sido coordinador general de planes de estudio y director del Instituto Universitario de Educación a Distancia, IUED, de la UNED. Y os puedo decir, yo me he quedado alucinado, seguramente vosotros también, cuando he leído que ha escrito 45 libros, 13 de ellos como autor único y los demás como coordinador, director, editor o coautor. Ahora nos contará cómo se hacen estas cosas también, porque no creo que sea fácil. Seguiría contando más cosas de su larga trayectoria. Simplemente deciros también que ha sido director de la revista científica Educación 21 y lo sigue siendo de la revista iberoamericana de Educación a Distancia. Plantel de lujo, nos van a comentar yo creo que cosas interesantes, pero insisto, guardaos un poquito las preguntas porque al final de lo que se trata es que debatamos sobre ello. Lorenzo, te paso la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Fabián. Muy buenos días. Es un placer estar aquí, digo de nuevo, porque ya he tenido ocasión de estar en esta misma sala con actividad similar en otra ocasión. Agradecer a los organizadores, a la Universidad Politécnica, a la Universidad Carlos III, a Carlos Delgado y, en fin, a todos los que han hecho posible que se organicen estas jornadas en Madrid. Todo lo que Fabián ha dicho, que a lo mejor si os voy a contar de esto otro, no va a ser posible, porque en el tiempo que tenemos no va a ser posible contar demasiadas cosas. Aquí se hablaba de que si esto es un cambio radical, esto del e-learning 2.0, esto de las tecnologías genera un cambio radical en las formas de enseñar y de aprender. Bueno, pues el esquema que yo os voy a plantear es algo que ya sabemos todos, lo que ahora tenemos y con lo que ahora se enfrenta nuestra sociedad, se enfrentan nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. La relación de la educación con estas tecnologías, ¿a dónde nos puede llevar? ¿Qué hacen los docentes de hoy ante este mare magnum de cambios que se nos han venido encima, para finalmente dar unas pinceladas sobre qué me parece a mí esto del cambio radical, si es que realmente es radical o no es tan radical el cambio que hoy se está dando en la educación? Bueno, sobre lo que hay, sobre la primera de las 4 partes en las que yo divido mi exposición, pues prácticamente son cosas más que conocidas, pero no por eso yo no voy a dejar de presentarlas en la pantalla para que nos quedemos con que estos niños, estos adolescentes y jóvenes, prácticamente todos ellos de lo que podríamos denominar como nativos digitales, aunque el término, o por lo menos las características de los nativos digitales de Prensky, están muy sometidos ahora a discusión. Pero, en fin, no es de lo que voy a hablar. Lo que sí es cierto es que son nuestros niños, adolescentes y jóvenes, son gente nacida a partir del año 95. Y entonces, pues a estos les podemos denominar como nativos digitales. Y lo que están realmente viviendo, pues son realidades como aquella de que Internet es un monstruo de documentación, un monstruo de datos, que una persona con un nivel de lectura adecuado, que no durmiese y que no se cansase nunca de leer, tardaría unos 57.000 años para leer toda la información que se guarda en Internet. 72 horas de vídeo al minuto son subidos en YouTube. Lo que supone el multimedia, lo que supone el vídeo en la sociedad actual, este mundo de imágenes, tiene una referencia aquí, que al hilo de esa referencia está la otra, que 100 millones de horas de vídeo son vistos al día. Es decir, si nosotros en las universidades, en las escuelas, en la sociedad en general, ignoramos en qué mundo se están moviendo nuestros niños y nuestros adolescentes, mal vamos. Este mundo de lo audiovisual, de la imagen, de la permanente conexión. Antes hablaba de los 1.000 millones, Fabián, en Facebook. Bueno, los números están de que a final de año a lo mejor llegamos a los 1.000 millones, pueden ser 900 los que hay ahora, me da igual. Las redes sociales son un fenómeno fuera de toda discusión ahora mismo.
fuera de toda discusión. No voy a entrar en lo que ha sido hace un año, con todo lo que, año y pico, lo que fueron las revoluciones en los países árabes o aquí con el 15M. Facebook, en concreto, con ese número de usuarios, si por casualidad fuésemos capaces de ponernos de acuerdo los usuarios de Facebook en configurar unos intereses comunes como de país, seríamos realmente el tercer país del mundo. Estarían los chinos, estaría la India y luego estaría Facebook. Pero si damos un paso más a una red que yo la considero mucho más cercana al ámbito universitario y que los números ahí bailan más, no sabéis, son 180, si son 200, son 250, también me da igual. Los usuarios de Twitter configurarían en este símil que yo les pongo el cuarto país del mundo. Estaría la China, estaría la India, estaría Estados Unidos y estaría Twitter. Es decir, para que nos demos cuenta de la potencia en cuanto a números de usuarios, de la influencia que esas redes sociales pueden llegar a tener. 1 billón de tweets a la semana me parece que es algo muy significativo y que seamos conscientes sean conscientes quienes no usan Twitter de este fenómeno de los 140 caracteres. Está penetrando prácticamente en todos los ámbitos y es una forma de comunicarnos que nadie hoy puede poner en duda. Los artículos de la Wikipedia, el hecho en sí de la Wikipedia, ya sabéis que la Enciclopedia Británica dejó de editarse hace pocos meses en formato impreso y ya solo se edita en formato electrónico. Yo sobre eso tendría algún punto que decir sobre las reservas que en el mundo académico hay al uso de la Wikipedia. Evidentemente no estaría bien que trabajos de nuestros estudiantes reflejasen solamente referencias y citas de Wikipedia. Eso no sería admisible, sobre todo si no se va a las fuentes de donde se ha generado ese saber. Pero descalificar, como se hace en algunos ámbitos, a la Wikipedia me parece que es un auténtico error. Hoy es un fenómeno y una realidad y una biblioteca, casi pudiéramos decir, de interés inusitado para los que necesitamos saber algo. El detalle de que estos smartphones, estos telefonitos inteligentes que utilizamos ahora, pues son realmente 1000 veces más potentes que aquellos ordenadores, aquellos PC de la época del ARPANET y después de los primeros PCs que surgieron. Más SMS al día que la población mundial existe. Esto es otra realidad de la comunicación constante, directa, inmediata. Un hecho de lo que supone Internet, pues que de cada 8 parejas de las que están configuradas en Estados Unidos, una se ha conocido por Internet. Y luego la teoría o el principio de los 6 grados, que bien sabemos que por mal comunicados o distantes que estemos, quiero decir, si nos queremos comunicar con nuestras antípodas, con una persona que quisiéramos localizar, pues realmente si contacto con mis contactos y le comento a mis contactos que contacten con sus contactos, que a la vez contacten con los suyos, localizaremos a esta persona desconocida en Australia que yo tengo interés en localizar, pues no más de 6 niveles, no más de 6 grados. Esto realmente ahora lo decimos, nos quedamos tan tranquilos y decimos, pues sí, pues claro, pues cómo no, pues esto es fácil, pero realmente es algo sorprendente, algo admirable, que a nosotros ya no nos llama la atención porque estamos en el mundo prácticamente de los nativos digitales, aunque algunos peinamos canas y algunos tenemos incluso nietos. Hay una investigación que se hizo allá en 2010 en el Reino Unido, pero curiosamente la Fundación Telefónica hizo una investigación similar que se publicó hace pocos meses y prácticamente coincidía con esta investigación de la que yo solamente extraigo estos datos que aparecen ahí, que se hizo en el Reino Unido. O sea que 2 de cada 3 jóvenes prefieren Internet a un coche, decían allá en el Reino Unido, y que 1 de cada 3 lo prefiere a la comida, al agua o al aire, y que más de la mitad no pueden vivir sin Internet. Bueno, realmente son datos un poco espeluznantes. Estos datos en la sociedad española, nuestros niños, jóvenes y adolescentes, son similares. Ya digo, la investigación esta de Fundación Telefónica viene a reafirmar que más o menos, arriba abajo, estos datos también se dan aquí. No sigo entreteniéndoles con datos. Les voy a pasar ahora una diapositiva en la que 3 van a ser 3 del mismo estilo, en que les voy a tratar de trasladar simplemente para que constatemos algo que sabemos, pero dárselo un poquitín ordenado. Antes, para vernos y escucharnos, realmente lo teníamos que hacer, no había otra forma, en presencia. Hoy, ese amigo australiano que está en las antípodas, puedo establecer con él una comunicación, pero además de auténtica calidad. Atención, comunicación de calidad.
Las máquinas extendían antes nuestros músculos, nuestros brazos, estas posibilidades físicas que teníamos. Hoy las tecnologías lo que extienden son las posibilidades mentales, las posibilidades del conocimiento. Antes, para transportar el conocimiento, para trasladar los libros, para trasladar la prensa, nos teníamos que atener al estado de las carreteras, a la potencia y velocidad del transporte. Hoy, no sé cuántos volúmenes de una enciclopedia, prácticamente a golpe de clic, lo podemos descargar en no demasiado tiempo, en no demasiados segundos. El incremento del conocimiento antes era muy lento y hoy, sobre todo en el ámbito de universidades como la que estamos ahora, Universidad Politécnica, los saberes técnicos sobre todo, pues, ¿qué les voy a decir? Esos contenidos que siempre se hablaba de que siglos pasados necesitaba un siglo, 2 siglos y más atrás 3 y 4 siglos para duplicarse, hoy prácticamente en 2 o 3 años esos contenidos pasan a duplicarse. De ahí la importancia que en el ámbito de la educación tiene la poda del contenido, la poda de la información, la poda de parte del conocimiento que puede llegar a ser inservible para el futuro. Y saber podar y saber seleccionar qué contenidos, qué conocimientos son los necesarios para que se pueda crecer. Los ordenadores, millones de veces más potentes que hace 50 años y según los cálculos esos, si los coches, los autos hubiesen corrido a la misma velocidad que la informática, que la telemática, que todo esto, prácticamente costarían menos de 1 céntimo de euro y serían más rápidos que la luz. Cosas obvias de que antes lo bueno, era lo mejor, pero durante mucho tiempo. Duraba, lo bueno, era maravilloso, y aquello duraba. Lo que nuestros padres, nuestros abuelos tenían en sus casas, maravilloso, aquello era perdurable. ¿Quién iba a imaginar que el televisor, que el frigorífico que tenía nuestro padre, que aquellos otros elementos que configuraban la casa, hoy lo cercano, lo práctico, lo atractivo, lo flexible, lo intuitivo, lo que está cerca, el usar y tirar prácticamente es lo que funciona. El mundo cambiaba muy lentamente y hoy prácticamente 3 décadas van a producir pues mucho más que los 3 o 4 últimos siglos. A las tecnologías no hace demasiado tiempo solo se acercaban las élites. Eran los que disponían de dispositivos que pudieran de alguna manera satisfacer pues ese interés de estar a la última. Hoy las tecnologías, sobre todo en países desarrollados, llegan a todos. Y mañana, lógicamente, cuando la brecha digital esperemos que alguna vez vaya decreciendo y cuando los nativos digitales sean los que lideren la política, la sociedad, la economía en el futuro, esto va a ser una realidad que va a cambiar y va a cambiar mucho más de lo que ha cambiado hasta ahora. El conocimiento antes estaba solo en las bibliotecas, diríamos. El conocimiento estaba en el profesor que dictaba su clase, el profesor sabio, era el que tenía ese poder de tener la información, disponer de la información y tratar de convertirla en conocimiento cuando los alumnos aprendían aquello que él trataba de trasladarle. Y si no estaba en él, estaba en la biblioteca del centro educativo, la biblioteca de la universidad, la biblioteca del ayuntamiento. Hoy esa información ya sabemos que la tenemos a golpe de clic. Las relaciones sociales antes se basaban en el espacio físico. Eran relaciones de familia, relaciones de vecindad, relaciones en el club de fútbol, relaciones en la parroquia, relaciones. Hoy las relaciones se basan en los intereses. A nosotros nos interesa tal tema y no tenemos que estar esperando a reunirnos en la cafetería o en el bar de al lado de casa, sino que realmente son los intereses los que nos unen alrededor de temas concretos a través de las comunidades virtuales, a través de las redes sociales. Y finalmente, antes solo existía la pantalla de cine. Bueno, mucho antes ni siquiera la pantalla de cine. Pero la cultura de la pantalla hoy es una realidad y veamos, nuestros niños y nuestros adolescentes se mueven como peces en el agua con todas las pantallas. La pantalla de cine cada vez menos, la televisión, el ordenador, las tabletas, las consolas, los teléfonos celulares, los teléfonos móviles. El mundo de la cultura de la pantalla es digno de ser también analizado, sobre todo por los que nos dedicamos a la educación. El conocimiento antes era sólido, eran los libros, eran los CDs, eran los discos de vinilo. ¿Quién piensa ahora en esos conocimientos sólidos cuando ahora realmente estamos hablando de un conocimiento etéreo, líquido, que está en la nube? Nosotros somos hijos de una cultura sólida y ahora precisamente quien construye el conocimiento es la inteligencia colectiva. Lo construimos entre todos. Los alumnos aprendían y nosotros enseñábamos y ahora bien sabemos que son muchos los agentes que enseñan. Y los tenemos que identificar. Los tenemos que identificar en nuestros alumnos. Bien haríamos en enseñarles a que ellos pudieran aprender por sí mismos.
porque en el futuro el papá profesor les va a dejar de la mano y ellos van a tener que desenvolverse en este océano pues lleno de tiburones, ¿no? Y lleno de situaciones. La escuela, antes, bien sabemos que era la que tenía la información. En la escuela estaba la información, en la escuela estaba el saber. Y hoy, cierto que fuera de las paredes de la escuela es donde los alumnos o los estudiantes encuentran más información y más saber que en la escuela. Sobre la segunda parte, viendo esta realidad, yo me preguntaría, si esto es así, nuestros niños, nuestros jóvenes y adolescentes están en esa situación, nosotros seguimos haciendo lo mismo que en la era industrial. En las aulas seguimos enseñando lo mismo a todos de igual manera los martes a las 10 de la mañana en el aula de tercero A, que se nos aburren. Pero si es que al otro lado del umbral del aula se encuentran con estímulos que están deseando apresar, si es que no los tienen dentro, no se les permite utilizar el teléfono inteligente o la tableta, porque ya los niños van utilizando cada vez esto más. Ya sabéis que un porcentaje elevadísimo de niños de 8 años ya utilizan teléfonos móviles. No digo yo que sean teléfonos inteligentes, pero esto está llegando, esto va a una velocidad auténticamente de vértigo. Antes, cuando nuestros jóvenes venían a la universidad, los padres se quedaban muy tranquilos porque esto era garantía de éxito. Salir de la universidad era prácticamente, triunfar en la vida. ¿Quién se plantea esto ahora? En nuestra universidad, en algunas aulas al menos, con profesores que dictan y estudiantes que toman nota de los apuntes que dicta el profesor. Y aquello que le dicta el profesor, ¿no será más fácil para el alumno a golpe de clic preguntárselo a Google, por ejemplo? O acudir a una revista científica que la tiene con una información más actual, porque es el número que se ha publicado hace un mes, que tiene el propio profesor. Estas son preguntas que creo que nos tenemos que hacer. Seguimos con este sistema que se diseñó en la era industrial, el sistema educativo de la era industrial. Antes Fabián hacía alguna referencia a estas aulas. Seguimos educando por lotes, que el niño nacido el 31 de diciembre va a un aula y a un nivel distinto que el niño nacido el 1 de enero. Atención a esto, 31 de diciembre, 1 de enero, aulas distintas. Yo esto lo estoy viviendo en mi casa, precisamente con 2 nietos de 7 y 8 años, que uno nació en diciembre y el otro nació a primeros de febrero. Y el que nació a primeros de febrero le pasa al otro por encima de, pero sin embargo está a un nivel escolar más bajo que él. Son la fecha de fabricación del niño. Las tecnologías hoy yo creo ciertamente que están desvinculando el aula de la realidad que están viviendo nuestros alumnos. Y la verdad que lo digital está ahí, Internet está ahí, esto no es reversible, esto no va a volver atrás, esto es una situación que está y la sociedad lo tiene que saber, y los padres, las familias lo tienen que saber. Lo malo es que a lo mejor lo saben todos estos y resulta que los profesores no estamos demasiado convencidos. Lo hacemos así. Para que estén distraídos, pues nada, ponemos a la señora detrás de la pantalla de televisión porque es la única forma que tienen de atender a las explicaciones viendo una imagen detrás de una pantalla o a través de una pantalla. Aunque sea un poco, como dicen los que estaban viéndole, que sería el director del centro, un poco complicadito. ¿Cómo deberían aprender los niños, nuestros alumnos de hoy? Bueno, pues yo creo que lo que debían de aprender era algo, la poda del saber, algo de lo que se sabía ayer, pero solo algo. Deberían saber, nosotros deberíamos enseñar, ellos deberían aprender mucho de lo que no se sabía ayer, pero que sí se sabe hoy, lo que se está sabiendo hoy. Pero no nos podemos quedar tranquilos con eso, porque nosotros estamos educando a niños de hoy, nosotros nos educamos ayer, tratamos de educar hoy a ciudadanos del mañana. Esto es una realidad que nos debería conmover o remover. Nos deberíamos adelantar para prepararlos en lo que no se sabe hoy. Pero no, a mí me basta con lo que se sabe hoy. Yo más no les puedo dar. Usted tiene que preparar para una mente abierta porque mañana van a venir otros conocimientos. Disponerlos para eso que se va a saber mañana. Los docentes. Bueno, pues un docente absolutamente interactivo, desarrollando una suma interactiva, maravillosa, ¿verdad?
Bueno, es decir, las tecnologías no son garantía de éxito. Ustedes, que la mayoría serán profesores, imagino, la mayoría, si no todos, la mayoría serán profesores, si seguimos actuando como el que traslada la información de lo que nosotros sabemos o de lo que hemos aprendido en los libros a los niños, a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes, poco vamos a hacer. Deberíamos ayudarles a construir. Debemos ayudarles a construir conocimiento, a ser más personas, a ser dueños de sí, autónomos y que a la vez puedan crecer junto con los demás. Miren ustedes, hay es muy viejo ya, del año 87, fíjense, de la Asociación Americana para la Educación Superior. Pero esto vale para la educación superior y para la educación de los niveles no universitarios. Hablaban de la práctica docente eficaz. Miren ustedes, se seleccionaban unos cuantos elementos. Decía, los docentes eficaces, de alguna manera, deberían fomentar el contacto docente-estudiante. Hombre, de cajón, faltaría más que no se fomentase eso. Pero hablaba luego de la reciprocidad y colaboración entre los estudiantes, es decir, vertical y horizontal, usar técnicas de aprendizaje activo, el principio de la actividad, dar pie a la realimentación constante, la realimentación, el refuerzo, eso parecía que era un elemento fundamental también, asignar, y en esto nosotros fallamos mucho, y en la universidad muchísimo, asignar tiempos realistas. Y ahora con el Espacio Europeo de Educación Superior, donde las tareas, las actividades son un elemento esencial, sustancial para el aprendizaje de los estudiantes, probablemente cometemos errores de asignar tareas que no son realistas. Primero porque no solamente es nuestra asignatura la que los alumnos tienen que desarrollar. Y los tiempos que hemos señalado en nuestra programación, esa que ANECA le ha dado el ok, pues tendríamos que medir de qué manera eso está funcionando y nosotros nos ajustamos a esos tiempos. Crear altas expectativas, esa especie de utopía y de ucronía, ¿no? que está aquello allá, que yo tengo que llegar, que se puede llegar, esas expectativas. Y finalmente respetar la diversidad, lo diverso, las diferencias individuales en definitiva. No ya solamente de razas, que ahora en España esto es una realidad en nuestros centros educativos, la diversidad, sino también de los talentos que tenemos en nuestras aulas. Eso es una cuestión importante. Miren, me voy a fijar en tenía que ser un círculo, pero he querido aprovechar la pantalla en las dimensiones que tienen las pantallas estas para analizar que nosotros como docentes nos movemos en un contexto. El buen docente. Pues mire usted, el buen docente debería tener, ¿quién va a dudar? Esto es lo que nunca se ha puesto en duda. Conocimiento de la disciplina. Es decir, los contenidos. Esto lo tiene que dominar como nadie. Y si puede ser, el mejor de todos. Pero ¿no les parece a ustedes que también existe otro elemento de conocimiento pedagógico? Es decir, lo que supone que las dificultades que tiene mi asignatura, mi materia, puede haber unos medios, unos procedimientos de hacerla más asequible a los alumnos, desde un tratamiento pedagógico. Y también existe un conocimiento tecnológico. Pues pero son las habilidades tecnológicas de utilizar la pizarra y el pizarrín. La pizarra y la tiza, el libro, son de alguna manera unas tecnologías que hoy naturalmente nos va poniendo en la web 2.0, esas habilidades. Claro, aquí con esos tres conocimientos se dan unas circunstancias. Existe en esa zona que yo señalo en la diapositiva un conocimiento pedagógico disciplinar, es decir, un conocimiento que me determina dónde están las dificultades más importantes que los alumnos tienen en mi asignatura, de manera que yo les pueda ayudar a superarlas desde la perspectiva pedagógica. ¿Cómo facilitarles esos momentos? Un conocimiento tecnológico disciplinar. Bueno, pues estos contenidos, ¿cómo los puedo manejar mejor cuando hay un aporte de las tecnologías? Puede cambiar la manera de que yo enseñe aquello con el aporte tecnológico. Y un conocimiento tecnológico pedagógico que nos está diciendo que las tecnologías nacen y desde la pedagogía decimos, caramba, esa tecnología la puedo yo aprovechar desde una perspectiva pedagógica para enseñar, para aprender. La tecnología está. Pero también a la vez la pedagogía puede estar pidiéndole a la tecnología. De aquí, desde luego, mi defensa siempre, en todos sitios donde tengo ocasión de decirlo, y ahora que estoy en una universidad politécnica con más fuerza, que la integración de tecnología y pedagogía es necesaria, que deberíamos trabajar más veces, en más cantidad, con más calidad, en esa integración de técnicos, pedagogos, tecnólogos, pedagogos. De ahí saldría luego el conocimiento ideal, que sería el que integraría los tres, ¿no? Este es el TEPAC, pues un planteamiento que viene ahí, tienen ustedes la cita a la izquierda de la imagen. Bueno, entonces, en definitiva, lo que necesitamos son diseños pedagógicos, posibilidades para usar
nuestros contenidos y nuestros planteamientos tecnológicos con sentido pedagógico, contenidos de calidad, tecnología adecuada y que eso lo sepamos integrar. Contenidos, pedagogía, tecnología, lo sepamos integrar y que capacitemos, que formemos a los docentes, pero muchas veces también a los directivos de tantas instituciones. Y ya termino con la cuarta parte. Era la pregunta que tiene la mesa. La pregunta que se hacía, ¿esto es un cambio radical? Pues yo digo que no, de bases pedagógicas y no de principios pedagógicos. Porque entonces no es cambio radical. Vamos a ver. Principios pedagógicos. Les voy a poner a ustedes en la pantalla unos cuantos principios pedagógicos que son fundamentales en lo que es la historia de la educación, la historia de la pedagogía por los siglos de los siglos. Pero que sobre todo a finales del siglo XIX, con motivo del lanzamiento, el nacimiento de la escuela nueva, tomaron mucha fuerza. Y resulta que algunos de estos principios se han apoderado de hoy en la web 2.0 y parece que de publicaciones que hay en la red se están como descubriendo ahora. ¿Pero qué me dice usted? Ahora lo que se están es potenciando, pero no descubriendo. De ahí el principio de la individualización, de extraer todo lo que este individuo a nivel personal e individual. No olvidemos esto, porque se habla mucho de colaboración, de socialización. Oiga, y el individuo que nos tiene que seguir interesando, el individuo, él mismo, él solo, autónomo. La socialización, colaboración, ha sido una defensa que se ha venido haciendo por los siglos de los siglos. Y ahora, naturalmente, con las tecnologías colaborativas, el aprendizaje colaborativo, la autonomía e independencia, que hay que preservarla muy ligada a la individualización que decíamos antes. El principio de la actividad, aquello de que recordamos y aprendemos poco y recordamos durante muy poco tiempo aquello que vemos, un poquito más aquello que oímos, un poquito más aquello que vemos y oímos y muchísimo más aquello que hacemos, aquello que procesamos. Evidentemente, el principio de actividad es fundamental en cualquier planteamiento educativo. El principio de intuición, que nos ayudan hoy las tecnologías, ya os podéis imaginar. El principio de creatividad, la creación. El principio del juego. El principio del juego es sustancial en la pedagogía. Es que los niños nada más que están jugando, ojalá jugasen mucho, y supiésemos encaminarles y dirigirles en el juego para que aprendiesen a través del juego. El juego es un principio fundamental de la pedagogía. Oiga, ¿y qué hacer hoy con las tecnologías? Que están todos, dale que te pego en la Nintendo y con todos los aparatos y con todos los artilugios que ponemos a su disposición. Hoy están haciendo este concepto de la gamificación, que son juegos para aprender o aprender jugando. Las posibilidades inmensas, pero también en la universidad. Es decir, las posibilidades que tenemos, que a la vez que se pueden estar entreteniendo, puedan estar aprendiendo. Luego los principios, miren ustedes, Internet, la 2.0 lo que está es potenciándolo sobremanera, y en algunos casos hasta extremos, pero que no son de hoy. Y los objetivos educativos. ¿A ustedes no les parece que antes había un objetivo que era el que los alumnos conociesen, supiesen, el que participasen, el que compartiesen, colaborasen, creasen, produjesen, se relacionasen, se socializasen, investigasen? Estos eran objetivos de la educación de antes que ahora se vuelven a potenciar si es que utilizamos adecuadamente las tecnologías. ¿Por qué no mejora entonces el aprendizaje? Y viene PISA y nos echa y nos pisa encima. Vamos, PISA viene y dice que somos un desastre. Pero hombre, ahora que estamos con las tecnologías y ahora que se está introduciendo ordenadores y tecnologías en los centros educativos. Bueno, hay un hecho que cuando se utilizan mal las tecnologías, evidentemente, lo único que puede motivar es el arranque, es la motivación de la novedad. Qué divertido. Era como cuando en mis tiempos yo fui maestro de niños pequeños, o sea que mi recorrido hasta llegar a ser catedrático de universidad ha sido muy largo. Y en aquella época ya le poníamos cine a los niños. Cine era ahí con un proyector de diapositivas que casi siempre se atascaba a ponerles en una pantalla algunas cositas con imágenes. Aquello era cine, le poníamos cine a los niños. O sea, el mundo de la imagen, la novedad. Pero eso si no lo alimentamos, si no lo planteamos de una perspectiva educativa, aquello no va a tener éxito. La novedad desaparece y entonces desaparece la motivación. Y ustedes saben que sin motivación no hay posibilidad de aprendizaje. Esto tiene que ser un principio que tiene que calar en el profesor universitario. Porque yo no sé si los de infantil, los de primaria y los de secundaria son más ávidos a este tipo de cosas. En la universidad pensamos que como ya son mayores, si el alumno que está en nuestras aulas no tiene una pizca de motivación, evidentemente ahí no se va a producir aprendizaje. El éxito va a depender de la metodología, mis queridos amigos, y no de la tecnología. De la metodología. Y para ello, más que introducir tecnologías, lo que tenemos es que cambiar el método. Les pongo a ustedes aquí este paso solamente. Un profesor entusiasta, convencido, ilusionado, bueno, y que sepa de aquello de los contenidos que quiere explicar,
y que aplique un método adecuado, éxito. Un profesor entusiasta con el método adecuado y aplicando debidamente las tecnologías, mayor éxito. Pero el método hace falta, el entusiasmo y el convencimiento, evidentemente, también. Hay entonces, ya termino, un nuevo paradigma. Pues miren ustedes piensan que el alumno sigue siendo protagonista principal antes y ahora. Sí. ¿Dónde y cómo aprender? Aquí sí ha cambiado. El alumno sale de las paredes, el conocimiento sale de las paredes, perdón. También sale de las plataformas. La plataforma, ya con la web 2.0 no es suficiente. Aprenden en multidispositivos. Cambia el rol del alumno, de receptor a constructor. Cambia el rol del docente, de generador de conocimiento a facilitador. Las fuentes de ahora no solamente es autoridad, sino que también los pares, las etiquetas frente a los descriptores. Aquí les pongo algunas herramientas que yo vengo utilizando de la web 2.0 a través de esta aplicación, Simbalo, que no sé si la conocen, que es muy útil porque te ordena prácticamente todos los favoritos que tú quieras seleccionar. Ahí la tienen ustedes y ya simplemente les digo que ante todo esto también se nos van a presentar muchas dificultades. Esto puede ser para el debate. ¿Cómo acepta la sociedad, los padres, nuestra gente, todo este mundo, la 2.0 en la escuela? ¿Hay un cambio de actitud en los docentes? ¿Habrá que cambiarlo? La capacitación, el tiempo, el apoyo y el reconocimiento para los docentes ante la dedicación que exige todo esto. Hay que cambiar la evaluación porque si seguimos evaluando igual esto no va a funcionar. Y las infraestructuras tecnológicas, tanto de dotación de hardware como de software, como la banda ancha. Lo dejo ahí en la mesa y aquí simplemente ya para terminar les dejo una red que manejamos desde la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia pues para intercambiar sobre toda esta serie de cosas. Muchísimas gracias.